10 misterios sin resolver de la selva amazónica. Número 10. El coronel desaparecido. El Amazonas es uno de los últimos lugares salvajes para los exploradores, y atrae a muchas personas que buscan hacer el próximo gran descubrimiento. Sin embargo, no está exento de riesgos, y en 1925 uno de los mayores exploradores de la época desapareció misteriosamente. El coronel Percy Fawcett fue una vez tan famoso como Scott de la Antártida, y se cree que fue la inspiración detrás del personaje de Indiana Jones. Obsesionado con la idea de encontrar la ciudad de Z, dirigió un equipo junto con su hijo de 21 años, para abrirse camino a través de la jungla. La historia de estos aventureros fue noticia, pero desapareció. Se enviaron varias misiones de seguimiento para tratar de encontrarlo a él y a su ciudad perdida, pero nunca se encontró rastro. Además, al menos 200 personas perdieron la vida tratando de encontrarlo, habiendo sucumbido a la enfermedad, la vida silvestre peligrosa, o simplemente perderse en la densa maleza. Fawcett, una vez considerado como un gran aventurero, pasó a la historia como un chiflado total. Alguien que, lleno de ideas salvajes, fue a su muerte en busca de un sueño. Hay algunos que creen que tuvo éxito en encontrar su objetivo, y habiendo encontrado una existencia tan idílica, decidió quedarse allí por el resto de su vida. Puede que nunca sepamos la verdad, pero un día tal vez se encuentren sus restos, aunque el misterio parece haber sido tragado por la jungla. Número 9. Círculos en el suelo. Es un hecho bien conocido que la deforestación es un problema importante en todo el Amazonas, pero la remoción de la vegetación ha descubierto algunas extrañas estructuras hechas por humanos, cientos de círculos gigantes en el suelo. Conocidos como geoglifos, son zanjas de forma geométrica, y se han encontrado más de 450 en el estado de Acre en Brasil. La cuestión es que nadie tiene idea de para qué fueron, o por qué las civilizaciones antiguas los habrían hecho. Los arqueólogos han excavado alrededor de las zanjas, y no han encontrado ninguno de los artefactos que esperaría de los restos de un asentamiento. No están construidos de una manera que hubiera sido útil para fines defensivos. La mejor suposición es que eran espacios de reunión ritualistas, similares a Stonehenge, pero, por ahora, el misterio continúa. Número 8. Serpientes gigantes. Hay más de 70 especies diferentes de serpientes encontradas en el Amazonas, que van desde pequeñas hasta otras mucho más grandes, pero las historias de especímenes mucho más grandes son comunes en toda la región, y es posible que haya algunos monstruos por ahí que todavía están para ser encontrados. Durante una expedición en 1906, Percy Fawcett detalló el descubrimiento de una enorme serpiente que había sido disparada en las orillas del río Abuna, una que medía al menos 19 metros de largo. También contó historias de una serpiente que tenía 21 metros de largo, pero estas se encuentran en el extremo inferior de lo que se sospecha que está dentro de la jungla. Las tribus nativas han hablado de especies que crecen hasta 49 metros de largo, con una cabeza que mide 182 centímetros de ancho. Y para aquellos de ustedes que lo adivinaron, eso es mucho más grande que la especie más grande conocida de serpiente en el área, la anaconda verde. Es la serpiente más grande del mundo en masa, y puede crecer hasta 5 metros de largo. Si es cierto, este sería un depredador formidable. Esta serpiente gigante es conocida como el Yakumama, pero para una criatura tan grande, la evidencia de su existencia todavía es escasa. Sin embargo, ha habido muchos relatos de encuentros, como una serpiente de 35 metros de largo que atacó a un remolcador en 1948, y una foto de 2009 que supuestamente muestra una serpiente de 40 metros de largo. Mientras que el Yakumama parece ser más un mito que un hecho en este momento, se han encontrado fósiles de grandes serpientes de hasta 13 metros de largo, por lo que definitivamente existe la posibilidad de que puedan crecer mucho más que cualquier otro hasta ahora descubierto. Podría ser el próximo gran descubrimiento hecho desde un lugar tan inexplorado. Número 7. Civilizaciones antiguas. Las civilizaciones antiguas se han documentado en América del Sur, pero la Amazonía es una región en la que se pensaba que la gente no se atrevía a pisar. Cada vez es más evidente que podría haber sido el sitio de una de las civilizaciones más grandes de la historia. En aquellos tiempos apenas había un bosque allí. Lo que una vez se pensó era una colina de 2 acres llamada Monte Grande, ha dado peso a esta idea. Los lugareños que cavaron allí encontraron artefactos que tenían más de 1000 años de antigüedad, y una excavación completa del sitio encontró una pirámide masiva,
construida por una civilización largamente olvidada, que tenía más de 3000 años de antigüedad. Se cree que la civilización que la construyó alrededor del año 1000 a.C., la ha reelaborado y reconstruido continuamente hasta 8 veces. En su apogeo, se cree que hasta 5 millones de personas vivían en la cuenca del Amazonas, todas dentro de los grandes asentamientos que rodean estructuras gigantes de pirámides para adorar. Virtualmente toda la evidencia ha sido cubierta por la jungla, aparte de los restos humanos ocasionales que se descubren. Número 6. El Dorado. El mayor misterio del Amazonas es probablemente El Dorado. La mítica ciudad del oro se habla desde el siglo XVI, cuando los europeos viajaron por primera vez al Nuevo Mundo. Las búsquedas de la ciudad costaron cantidades increíbles de dinero, y sacrificaron cientos de vidas, pero fue en vano. La frase El Dorado era un apodo dado por los españoles, al jefe de una tribu en los Andes en lo que ahora es Colombia. Siempre lo vieron cubierto de polvo de oro, pendientes de oro, anillos de oro en la nariz y placas de oro en el pecho. Las ceremonias implican tirar oro y joyas en un lago para apaciguar a su dios. La tribu fue finalmente derrocada por otra, pero los españoles encontraron el lago, y lo drenaron lo suficiente como para poder recuperar cientos de objetos de oro, aún creyendo que había mucho más que encontrar en las partes más profundas. Se convencieron de que debe haber habido un lugar de donde provenía toda esta riqueza y oro, y así comenzó la leyenda y la búsqueda de la ciudad mítica. Tal vez sea solo eso, el sueño de los exploradores que querían encontrar riquezas incalculables, o tal vez realmente es ese lugar. Con una vegetación tan espesa, es muy posible que la ciudad de oro esté completamente enterrada, y solo esperando que una persona afortunada tropiece con el tesoro más grande de todos los tiempos. Número 5. Arañas gigantes. El Amazonas es conocido por su increíble diversidad ecológica, pero hay historias de animales misteriosos, y la recopilación de pruebas ha demostrado ser un tanto esquiva. Una de las más aterradoras de estas historias son los numerosos relatos de arañas gigantes. No estoy hablando simplemente del tamaño de tu mano, o del tamaño de un gato, sino mucho, mucho más grande. Las historias de arácnidos del tamaño de perros, con tramos de 182 centímetros de largo y veneno potente, son comunes en el Amazonas. Las comunidades locales creen que existen en vastas redes subterráneas, y usan trampas para acceder al suelo del bosque. Varias expediciones han buscado en la región evidencia de tales bestias, y a pesar de que los pobladores cuentan cómo los niños fueron llevados por ellos en la oscuridad de la noche, no se ha encontrado ninguna prueba. Sin duda, se han encontrado algunas arañas masivas, como la tarántula sudamericana Goliath, que es del tamaño de un cachorro. Sus patas pueden alcanzar hasta 30 centímetros, y puede pesar hasta 170 gramos. La gente informa haber escuchado el ruido sordo de sus piernas al acercarse. Con nuevas criaturas que se encuentran todos los días, especialmente en la selva, es bastante posible que una araña verdaderamente gigante aceche, esperando ser encontrada. Número 4. El río hirviente. Hay cosas en el Amazonas que apenas parecen creíbles, una de las cuales es el río hirviente. En lugar de simplemente ser un flujo de agua tibia que ha recibido un nombre creativo, este realmente está hirviendo. Está en el centro de la Amazonía peruana, y es toda una travesía para llegar a ella. Hay dos tribus chamánicas diferentes que viven a lo largo de este tramo particular, donde 6 kilómetros del río alcanzan temperaturas de hasta 94 grados Celsius. Lo particularmente espeluznante de este río es lo que le sucede a los animales que caen al agua. Como se puede imaginar, sufren una muerte bastante dolorosa, y los restos petrificados a menudo se encuentran varados en las costas. Durante mucho tiempo, el río en ebullición era simplemente una especie de leyenda, y con tanta selva aún sin explorar, hace que te preguntes qué otras cosas extrañas podría estar escondiendo. Número 3. Tribus misteriosas. Cubriendo un área tan grande, el Amazonas alberga innumerables tribus, muchas de las cuales no han tenido ningún contacto con el mundo exterior. Esto significa que no sabemos cuántas personas viven realmente en el bosque, y plantea preguntas sobre las culturas, creencias y tipos de personas que son. Una leyenda, por ejemplo, es que hay una tribu de gente alta, de piel clara, rubia, de ojos azules y aspecto europeo que vive en las partes más inaccesibles de la región, muy diferente a la apariencia de la mayoría de los demás habitantes. Estas historias han sido contadas desde el siglo XVI, cuando el español misionero dominicano Gaspar de Carvajal escribió sobre ellos.
En 1925, el explorador estadounidense Alexander Hamilton Rice Jr. también se encontró con ellos, y tan recientemente como 1977, cuando una expedición británica y brasileña fue abordada por ellos. ¿Quiénes son, dónde viven o cuántos de ellos hay? Sigue siendo un misterio que algún día finalmente se puede resolver. Número 2. Emisiones de metano. Los científicos que miden los niveles de metano en todo el mundo, se sorprendieron al encontrar grandes cantidades de gas que se libera en el Amazonas. Por lo general, está relacionado con los efectos del calentamiento global, y con las vacas de granja. Pero, ¿por qué un bosque libera metano? Por lo general, las personas piensan que las áreas verdes mejoran la salud de la atmósfera. El metano se produce a partir de varias fuentes, con aproximadamente 18 millones de toneladas que se liberan del océano cada año, por ejemplo. Sin embargo, se descubrió que los niveles que se liberan a lo largo del río Amazonas, son de al menos 15 millones de toneladas y hasta 22 millones de toneladas. Cada año, grandes regiones se inundan por el río, y esto crea las condiciones ideales para la producción de metano. Aún así, las estimaciones de la cantidad que liberarían estos procesos naturales no eran tan altas, como los niveles verdaderos que se estaban midiendo por el monitoreo satelital. Entonces, ¿de dónde viene todo el metano extra? Estudios recientes han sugerido que podrían ser los árboles a lo largo de la llanura de inundación, que actúan como chimeneas que liberan el metano del suelo hacia la atmósfera. Aún así, esto no explica por completo las enormes liberaciones de gas, y posiblemente aún haya otra fuente que aún no se ha descubierto. Número 1. El origen del Amazonas. A menudo pensamos en la selva amazónica como una de las últimas regiones del mundo que no han sido tocadas, pero ¿qué pasaría si solo existiera debido a la actividad humana? Puede parecer un tramo, pero hay cada vez más pruebas que sugieren que este es el caso. Podría ser una señal de que todavía tenemos esperanza de poder salvar bosques en todo el mundo. Más que solo ser un resultado de la actividad humana, algunos creen que muestra signos de estar estructurado de una manera específica. Las civilizaciones antiguas que vivieron en la región no simplemente construyeron sus comunidades en la jungla, sino que plantaron los árboles alrededor de sus pueblos y ciudades. Preferían árboles como el árbol de la nuez de Brasil y la palmera, y muchos de ellos se encuentran cerca de donde se han encontrado evidencias de antiguos asentamientos. De hecho, a través de la cuenca del Amazonas, la proximidad a los restos arqueológicos se correlaciona directamente con la prevalencia de las especies domesticadas que crecen allí en la actualidad. Esto significa que la estructura del bosque todavía está muy influenciada por la forma en que los humanos organizaron sus plantaciones hace miles de años, y potencialmente incluso surgió de allí para convertirse en el bosque masivo que es hoy en día. ¿Podría el Amazonas ser realmente un experimento agrícola que se salió de control? Algunos piensan que sí, pero mucha gente no. Una cosa es segura, todavía hay mucho que aprender sobre cómo se desarrolló el bosque inmenso del Amazonas.